Ok, en esta segunda parte vamos a ver la homeostasis del calcio y el fosfato, que son dos iones que son súper importantes por razones que ya vamos a ver, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar del calcio. El calcio es el elemento mineral más abundante en nuestro organismo y va a cumplir múltiples funciones que ustedes ya han visto alrededor de toda fisiología, ¿ok? Primero nos ayuda con la secreción hormonal, es fundamental para la contracción muscular, porque acuérdense que yo necesito liberar calcio para que se generen las cuentas cruzadas, ¿ok? Y recapturarlo para que se relaje el músculo. Es simplemente tipo repaso porque esto no se los van a preguntar. También es un componente estructural, ayuda a la conducción nerviosa, ¿ok? Genera activación e inactivación de enzimas, porque acuérdense que el calcio puede actuar como un cofactor enzimático. Además, es un segundo mensajero intracelular de las cascadas estas que a ustedes no les gustan, y actúa también en la coagulación y agregación plaquetaria, y media la exocitosis, recordando que necesitamos aumentar el calcio en el terminal presináptico para que se pueda dar esa exocitosis de las vesículas, se pueda conformar esos complejos T-SNARE, B-SNARE y todo lo que vieron en la primera unidad, ¿ok? Estas funciones, maybe les pueden hacer una pregunta, pero no a fondo, ¿ok? Ok. El fosfato representa la energía del organismo y esa energía se representa en forma de ATP, que lo vieron en bioquímica. Aparte, el fosfato también puede funcionar como un cofactor enzimático y mediar esa activación enzimática, básicamente. Y regulación del pH, porque es el principal buffer en el líquido extracelular. Aparte, independientemente que sea el principal buffer, nosotros sabemos cuál es el de mayor importancia. ¿Y cómo se llama ese buffer de mayor importancia? Bicarbonato. Muy bien. Entonces, a pesar de que este sea el principal, por decirlo así, el más importante es el buffer bicarbonato, que ya para esta unidad no es. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener aquí que es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona ese recambio de calcio y fosfato diario, ¿ok? Entonces, el calcio, vamos a tener que el 98.9% del calcio se almacena en los huesos, ¿ok? Entonces, si ustedes les preguntan cuál es un reservorio de calcio, son los huesos. Y cuando hablo de huesos, también incluyo los dientes, ¿ok? Aparte de esto, en condiciones fisiológicas, la captación e eliminación de calcio va a ser en proporciones iguales. Y quiero aclarar una cosa, cuando hablamos de captación no es lo mismo que absorción, ¿ok? Captación y absorción son palabras completamente distintas, ¿ok? Captación es que, por ejemplo, yo ingiero 1 gramo de calcio y voy a eliminar 1 gramo de calcio, pero absorción es que, por ejemplo, de ese gramo de calcio, lo que se va a absorber, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, por ejemplo, van a ser 500 miligramos, y al final eso también se va a terminar excretando y forma parte de ese 1 gramo también excretado. Entonces, es lo primero que quiero que ustedes entiendan. Captación y absorción no es lo mismo, y eso es algo muy importante que entiendan para esta unidad, ¿ok? Aparte de esto, nosotros vamos a tener ciertas condiciones que tienen una mayor captación o una mayor eliminación. Y eso lo vamos a ver en niños. Ellos tienen una mayor captación que eliminación porque ellos están en un proceso de crecimiento, ¿ok? ¿Y qué creen que le pasa a los niños cuando tienen un déficit de calcio? Problemas de crecimiento como el desarrollo, muy bien. Tienen déficit pondoestatural, ¿ok? Y eso es algo que ustedes van a ver cuando rotan por pediatría, que hay muchos niños que tienen calciuria, es decir, excretan excesivo calcio por la orina y tienen problemas de crecimiento. Aparte de esto, los ancianos también van a eliminar más calcio del que captan, ¿ok? Entonces, si vemos los extremos de la vida, que son los niños y los ancianos, vamos a tener que en los niños hay una mayor captación que eliminación, y en los ancianos van a tener una mayor eliminación que captación, ¿ok? Básicamente por eso es que la mayoría de las viejitas tienen osteoporosis, aparte de que las mujeres tendemos a perder más calcio por los estrógenos y cosas que ustedes esperan después. Aparte de esto, cuando se generan desequilibrios de esta captación o eliminación de calcio, se generan varias patologías y por eso es que es necesario que ustedes entiendan esto. Y la eliminación del calcio se da a través de las heces y de la orina.
¿ok? Además, el fosfato, que es el siguiente ion importante que vamos a ver hoy, su mayor concentración va a ser en huesos. Entonces también un reservorio de fosfato van a ser los huesos, ¿ok? Tanto de calcio como de fosfato. El 14 al 15% se encuentra en las células, ¿ok? Porque recordando que el fosfato cumple funciones de cofactor enzimático, nosotros necesitamos que ciertas cantidades de fosfato estén allí. Y menos de 1% está en el líquido extracelular, y es el tema de que nos funciona como buffer, ¿ok? O como tampón. El hueso también representa un reservorio, como ya lo había comentado, y la eliminación se da a través de las heces y la orina. Además, el fosfato se absorbe, vemos que cambiamos el juego de palabras, ¿verdad? No es que se capta más, es que se absorbe más en relación con el calcio. Y ya lo vamos a ver acá. Ok, entonces es el ejemplo que les estaba comentando. Nosotros ingerimos 1 gramo de calcio diario, ¿verdad? Por la dieta, y vamos a tener que un 0,175 gramos es el que se absorbe por intestino, o sea, o a nivel gastrointestinal. Al final, eso va a terminar excretándose por las heces, perdón, básicamente, por las heces o por la orina, y vemos que al final, si sumamos 0,825 más 0,175, nos va a dar ese gramo de calcio que ingerimos, ¿ok? Y como vemos, el reservorio de calcio van a ser los huesos, porque tenemos básicamente 1000 gramos o 1 kilogramo, entonces, básicamente es eso. Aparte de eso, vamos a tener que el fosfato, vemos una gran diferencia. El calcio se absorbe en un 0,175 gramos, en cambio el fosfato se absorbe en 0,6 gramos, o sea, 0,600, es muchísimo más. Entonces, cuando les hablen de absorción, el fosfato se absorbe más que el calcio. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. E independientemente que se absorba, se van a eliminar un 0,4 gramos, que si lo sumamos con el 0,6 de la orina, vemos que es lo mismo que se capta, se elimina. ¿Ok? Por cierto, si tienen dudas, me interrumpen. Ok, entonces, vamos a ver una cosita muy importante y que les quiero aclarar los términos, porque cuando ustedes se lo estudian, lo leen o lo ven en la bibliografía, no solemos confundir entre los términos de remodelación, resorción, formación, o sea, suele hacer ruido mental. Entonces, vamos a tener algo llamado remodelación ósea. La remodelación ósea es ese proceso que se da mediante degradar hueso, para que ese hueso que se degrada se pueda formar hueso nuevo, ¿ok? Y nosotros vamos a tener dos tipos de hueso, cortical y trabecular. ¿Cuál tipo de hueso o cuál tejido óseo creen ustedes que sufre mayor remodelación ósea? Recordando que el trabecular está en las epífisis, o sea, está en los extremos, y el cortical en el centro, pues, por decirlo así. Ok, suelen pensar que es el cortical, pero no, es el trabecular, ok, muy bien, Nati. Entonces, básicamente, porque acuérdense que el hueso trabecular es un poco más débil, ok. Aparte está en menos proporción, igual lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero básicamente, ese proceso de degradarlo, de degradar el hueso, formar hueso nuevo, se llama remodelación ósea, y pasa mayormente en el tejido, o sea, en el tejido óseo trabecular, ok. Aparte de eso, vamos a tener que la degradación del hueso tiene un término específico, y eso se llama resorción ósea. Cada vez que ustedes les hablen de resorción, estamos hablando de degradación de hueso. Y si estábamos hablando que los huesos eran el principal reservorio de calcio y de fosfato, una vez que tú degrades hueso, vas a liberar calcio y fosfato, y esa liberación de calcio y fosfato está determinada, o va a ser función de unas células que se llaman osteoclastos, y que ellas van a ser un gran personaje principal en este tema, ¿ok? Entonces, si yo libero o yo degrado hueso, y ellos son el principal reservorio de calcio, vas a estar aumentando el calcio intracelular, ¿ok? Y cuando esto pasa en exceso, nosotros vamos a tener varios mecanismos que vamos a ver
alrededor de toda la clase que me van a regular estos niveles de hipercalcemia, ¿ok? Aparte de eso, tenemos un segundo proceso que se llama formación de hueso. Esa formación de hueso, de nuevo, ¿verdad? No va a liberar ni calcio ni fosfato, ¿vale? Ellos se van a quedar allí. Y esto está mediado por los osteoblastos que disminuyen las concentraciones de calcio extracelular, ¿ok? Entonces, teniendo claro estos dos términos, donde en la remodelación ósea primero pasa la resorción, es decir, la degradación, y luego pasa la formación, y vamos a tener que ambos procesos van a influir en las cantidades de calcio extracelular. Vamos a seguir viendo que estos procesos, toda la remodelación ósea, va a estar regulada por varias hormonas, por la PTH, que es la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿ok? Y estas tres hormonas se las tienen que tatuar sus efectos. Aparte de esto, aparte de los osteoclastos y los osteoblastos, vamos a tener otras células que son los osteocitos, que ellas participan de manera indirecta en estos dos procesos. No es que no participen, es que participan de manera indirecta porque ellas se quedan en la matriz o sea, en la matriz osteoide, o sea, en el osteoide básicamente, y están liberando son ciertos factores que activan o inhiben esta remodelación ósea. Igual ya lo vamos a seguir viendo. Pero bueno, básicamente en la resorción ósea, ¿verdad? Actúan los osteoclastos, que son de origen hematopoyético y son derivados de la unidad granulocítica macrófago. Ustedes creen que esto no se los preguntan, pero sí se los preguntan, a pesar de que sea un poquito de esto. Y en la formación del hueso actúan los osteoblastos, que son células derivadas del mesenquio, ¿ok? Y sintetizan matriz ósea o el osteoide. O sea, hasta aquí tenemos preguntas. No. ¿No? Ok. Okay. Ok, entonces básicamente vamos a ver una representación esquemática del corte de un hueso de un adulto. Como estábamos hablando, tenemos hueso cortical, que constituye el 75 a 80% de la masa ósea, y vamos a tener el hueso trabecular, que constituye 20 a 25% de la masa ósea, pero tiene una superficie 5 veces mayor, recordando que aquí este tipo de hueso es más voluminoso, ¿ok? Entonces, ¿dónde se encuentran las células encargadas de la remodelación ósea? En el hueso trabecular. Eso se los van a preguntar. Entonces, ¿dónde están los osteoclastos, los osteoblastos, los osteocitos? En el hueso trabecular. No quiere decir que en el hueso cortical no haya, sino que en el hueso trabecular estamos en mayor proporción, y cuando se los pregunten en el parcial o en el quiz, tienen que decir hueso trabecular, ¿ok? Ok, entonces, nosotros vamos a tener que hay que estudiar la maduración tanto de los osteoclastos como de los osteoblastos, ¿ok? Y esta maduración va a tener una regulación tanto sistémica como local. Entonces, la regulación sistémica se va a dar mediante la PTH y el metabolito activo de la vitamina D3, que es el calcitriol, que bueno, esta es la fórmula química y que después la veremos más adelante qué hacen ellas aquí. Entonces, primero nos vamos a enfocar en los osteoblastos, ¿ok? Realmente, bueno, déjame decir si lo explicamos. Entonces, básicamente, la PTH, ¿verdad? Que es la paratormona, que la veremos más adelante de dónde sale y todo lo demás, va a actuar sobre la célula precursora osteoblástica del estroma y va a promover la diferenciación de esta preosteoblasto, por decirlo así, a osteoblasto, ¿ok? Y va a actuar también va también a actuar en el osteoclasto, pero la acción de la PTH en el osteoclasto es indirecta. Y quiero que esto quede claro, es indirecta. Ya vamos a entender por qué. Pero lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que la PTH actúa sobre los osteoclastos de manera indirecta y se los van a preguntar. Entonces, básicamente la PTH hace que la célula precursora osteoblástica del estroma se diferencie en osteoblasto, y si estamos en presencia de PTH, esta célula osteoblástica va a liberar una sustancia que se llama RANKL, que aquí la tienen como ODF, pero realmente todo el mundo le dice RANKL, que va a actuar sobre este preosteoclasto tardío que tiene un receptor que se llama RANK.
Entonces, la interacción de RANK y RANK-L promueve esa maduración a que finalmente tú tengas un osteoclasto maduro. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que es indirecto? Porque la PTH está haciendo una regulación sistémica, pero el osteoblasto a nivel local es el que está liberando el RANK-L, ¿ok? ¿Y por qué hablamos que es indirecto? Porque la PTH directamente no incide sobre el preosteoclasto para que madure, sino que agarra, madura el osteoblasto libera el RANK-L, ese RANK-L se une al RANK del preosteoclasto y hace que el osteoclasto se diferencie en una célula madura. Entonces, la PTH genera un efecto indirecto sobre el osteoclasto. ¿Y cómo es ese efecto sobre el osteoblasto de la PTH? ¿Directo o indirecto? Indirecto, ¿no? Directo, muy bien. Entonces, sobre los osteoblastos el efecto es directo y sobre los osteoclastos el efecto es indirecto, ¿ok? Aparte, vamos a tener que, dependiendo de las concentraciones de PTH, este osteoblasto a nivel local puede liberar o RANK-L, que ya hablamos que es un estimulador positivo. Positivo, ¿ok? Pero vamos a tener que, si hay disminución de la concentración de PTH, vamos a tener que el osteoblasto va a liberar osteoprotegerina, ¿ok? Que esto va a ser un antagonista de la función del RANK-L, que igual se va a unir al receptor RANK. Entonces, la interacción RANK osteoprotegerina me va a inhibir esta diferenciación, ¿ok? Esta diferenciación eliminada si tengo osteoprogesterina, ¿ok? Entonces, recapitulemos un momento. Entonces, tenemos la PTH. La PTH, que es la paratormona. La PTH va a actuar a nivel sistémico, tanto a nivel del osteoblasto como el osteoclasto. Pero decimos que el efecto sobre los osteoclastos va a ser indirecto a través del osteoblasto, porque si tenemos una alta concentración de PTH, o sea, el osteoblasto va a liberar RANK-L, que va a actuar con el receptor RANK y va a promover la diferenciación de un prosteoclasto tardío a osteoclasto. Y si tenemos disminución de PTH, vamos a tener que no se va a secretar RANK-L, sino que va a ser osteoprotegerina. Entonces, ahora yo les pregunto, si yo estoy promoviendo la diferenciación de un osteoclasto inmaduro a un osteoclasto maduro, ¿qué proceso de los dos que vimos antes, la degradación de hueso o la formación de hueso, se está promoviendo? Es decir, ¿qué proceso promueve la PTH? ¿La resorción o la formación de hueso? Según lo que les acabo de explicar. ¿Sería la resorción? Muy bien. Sería la resorción, muy bien. Entonces, cuando ustedes tienen PTH, se está promoviendo la resorción de hueso, es decir, la degradación, porque vemos que está generando, está haciendo que el osteoblasto libere un estimulador positivo para el prosteoclasto tardío. Entonces, cuando ustedes les hablan de PTH, va a promover la resorción o la degradación de hueso. ¿Y cómo está el calcio en una resorción? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, seguimos con nuestra regulación sistémica y local. Entonces, básicamente, aquí vemos un poquito más detallado de lo que estábamos hablando antes, donde este va a ser nuestro, este va a ser nuestro osteoblasto, ¿ok? Donde la PTH vemos cómo incide directamente sobre el osteoblasto. ¿Para qué? Para que libere RANK-L, que sería sí, este bicho que está aquí, para que libere RANK-L y esto interactúa con el receptor RANK
del precursor de osteoclastos o el preosteoclasto tardío, y además, aparte del RANKL, mi célula osteoblástica también va a liberar este factor, que es el factor estimulador de colonias de macrófagos, para que también se diferencie el preosteoclasto tardío en osteoclasto. ¿Ok? Entonces, el osteoblasto me va a liberar dos sustancias que me promueven la diferenciación de un preosteoclasto tardío en osteoclasto. RANKL, que se va a unir directamente al RANK, y el factor estimulante de colonias de macrófagos. Son esos dos. Y que además este factor también se puede unir directamente a RANKL y tener básicamente los mismos efectos, perdón, al receptor RANK y tener básicamente los mismos efectos. Pero bueno, generalmente tiene un mismo receptor. Entonces, ya habiéndolo visto en Zoom, lo que hablamos antes, podemos pasar a explicar esta partecita. Nosotros vamos a tener que en condiciones normales o en normocalcemia o en un proceso normal, vamos a tener que la remodelación ósea, ¿verdad? Consta de dos procesos, resorción y formación. La resorción va a durar aproximadamente 3 semanas, que es este proceso donde es el osteoblasto liberó RANKL, el RANKL hace la diferenciación de los osteoclastos van a promover esa degradación de hueso, se va a liberar calcio y fosfato, ese proceso dura 3 semanas. Y eso siempre lo preguntan, la duración. Y vamos a tener que pasadas esas 3 semanas va a empezar la formación normal de hueso, ¿ok? Que eso lo van a hacer los osteoblastos y ayudados con los osteocitos van a remineralizar el osteoide y todo este tema. Y además, este proceso de formación de hueso también va a ser ayudado por la PTH, pero solamente en normocalcemia. Es decir, cuando yo tengo niveles normales de calcio, la PTH favorece la formación de hueso. Cuando yo tengo niveles disminuidos de calcio, la PTH va a promover la resorción. ¿Ok? Quiero que eso quede claro. En normocalcemia, PTH me promueve la formación de hueso, la remodelación ósea básicamente, pero en un proceso de disminución del calcio o hipocalcemia, la PTH me va a promover muchísimo más, es la resorción o degradación de hueso. ¿Okay? Y este proceso de formación de hueso va a durar aproximadamente entre 3 y 4 meses. Es mucho más largo, básicamente porque degradar no es un proceso energéticamente que requiera tanto parafernalia, por decirlo así. En cambio, formar huesos sí requiere mucha energía y mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, una vez que se forma el hueso nuevo, él va a tener un tiempo de vida media, el cual no es relevante ahorita. Y luego se va a empezar la resorción y luego la formación, y todo este ciclo que estamos viendo aquí se llama remodelación ósea. ¿Okay? Entonces, antes de hacerle la pregunta que está aquí, ¿estamos entendiendo? ¿Me entienden todos? No les da pena preguntar. Okay. Bueno, entonces. Okay. Ok, entonces, a ver. Entonces, ¿cuál creen que sea uno de los estímulos principales para la secreción de PTH, según todo lo que hemos hablado hasta ahora? Estímulos de secreción de PTH, vamos, no está difícil. De hecho, ya se los dije, pero a ver si están prestando atención. Que bajen los niveles de calcio, no sé. Muy bien. Aumento o disminución del calcio.
Disminución. Muy bien, muy bien. Vieron que, o sea, si analizamos, pensamos y a ustedes se les tatúan las cosas. Entonces, uno de los estímulos principales para la secreción de PTH va a ser una disminución de calcio. ¿Por qué? Porque la PTH básicamente me genera degradación de hueso. Y si genera degradación de hueso, es para aumentar. Esa es la mala, ¿ok? Porque una hipocalcemia, yo voy a secretar más PTH, ¿verdad? Para que se genere la degradación de hueso y otros procesos que vamos a ver para aumentar los niveles de calcio. Porque nosotros necesitamos tener unos rangos de calcio específicos para no generar ciertas alteraciones que vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a hablar más a fondo de la PTH, que es nuestra protagonista del día de hoy. La PTH es producida y secretada por las glándulas paratiroideas, que son 4 glándulas pequeñas que se encuentran en la cara posterior de la glándula tiroides, que lo vieron eventualmente, y juegan un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis del calcio. La PTH tiene una serie de factores reguladores. Como muy bien lo dijo Maru, creo que fue la concentración de calcio, súper importante, donde en una disminución de calcio se promueve la liberación de PTH, pero cuando tenemos una hipercalcemia, es decir, a mayores concentraciones de calcio, va a haber una menor producción de PTH. Entonces, a mayor calcio, menor PTH, porque si ya yo tengo calcio, no me conviene degradar hueso para generar más calcio. ¿Okay? La vitamina D ayuda a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, lo cual aumenta las concentraciones de calcio y por lo tanto disminuye la producción del PTH. Ok, con la vitamina D, muchas veces a ustedes les hace un poquito de ruido, pero básicamente la PTH es uno de los principales estímulos para que se libere vitamina D. Entonces, como la vitamina D, como dice allí, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, una vez que aumente ese calcio, la vitamina D le hace feedback negativo a la PTH para que se deje de secretar. Es decir, PTH induce secreción de vitamina D. Vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio. Una vez que el calcio aumenta, eso hace que la vitamina D le haga feedback negativo, es decir, le diga a la PTH, mira mi linda, ya trabajamos, ya listo, se te quiso, buenas noches, vamos a dejar de trabajar, pero ya estoy cansada, y se bloquea la eliminación de PTH. ¿Okay? Igual eso lo vamos a ver más adelante. Aparte de todo esto, también juega un papel importante la concentración de fósforo en la regulación de PTH, porque promueve la retención y reabsorción de calcio. Yo quiero que haya algo que ustedes se tatúen. A nivel renal, si yo reabsorbo calcio, a juro, tengo que secretar, es decir, enviar hacia la luz o excretar fosfato, ¿ok? Entonces, por eso es que la concentración de fosfato aquí es importante. Aparte de todo esto, existen condiciones fisiológicas especiales en las que se altera la demanda de calcio por parte del cuerpo, y uno de esos es el embarazo. ¿Okay? La demanda de calcio va a aumentar muchísimo en un periodo de embarazo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos promover el suficiente calcio para que se desarrolle el feto o el embrión, y además también para producir la leche materna. Entonces, la disminución considerable de calcio debido a estas condiciones, o sea, en el embarazo, llevan a un aumento en la producción y secreción de la PTH. Pero básicamente vamos a aumentar la secreción de PTH en embarazo porque se está consumiendo demasiado calcio. ¿Me entienden hasta aquí? Sí. Ok. Ok, entonces, vamos con esta gráfica para que lo veamos un poquito más gráfico, valga la redundancia. Entonces, vamos a tener eje Y, vamos a tener las concentraciones de PTH, eje X, vamos a tener las concentraciones de calcio. Entonces, vemos que a medida que van aumentando las concentraciones de calcio extracelular, vemos como la secreción de PTH va disminuyendo. ¿Ok? Aumenta calcio, disminuye la PTH.
vemos aquí que los niveles de calcio están disminuidos, que lo vemos del lado izquierdo de la gráfica, y vemos cómo la PTH va a estar aumentada. Entonces la relación PTH-calcio es inversamente proporcional. A medida que vaya aumentando el calcio, va disminuyendo la PTH, y a medida que va aumentando la PTH, a medida que va disminuyendo el calcio, aumenta la PTH. Entonces, calcio disminuye, PTH aumenta. Calcio aumenta, PTH disminuye. Lo vemos allí completamente, ¿ok? Aparte de todo esto, esta secreción de PTH va a estar regulada por un sensor. Bueno, primero vamos a empezar por aquí, de que este gráfico que está aquí es en las células paratiroideas, ¿ok? Porque esta es la paratormona, recordando que esta hormona se secreta en las glándulas paratiroides, ¿ok? Entonces, vamos a tener que en esas células vamos a tener un receptor que se llama el receptor sensor de calcio, donde si ese receptor de calcio sensa un aumento de calcio a través de GI, bueno, aquí no les voy a hablar de química. Punto es que GI a través de la cascada va a inhibir, ¿verdad?, la transcripción nuclear de PTH cuando este sensor de calcio está sensando una alta cantidad de calcio, ¿ok? En cambio, si este sensor de calcio sensa una disminución de calcio, va a activar GQ. GQ me activa AMP cíclico, transcripción nuclear de PTH, y vemos como la PTH, vemos que, bueno, RNX, no les voy a hablar de esto, la PTH finalmente hace exocitosis y se libera PTH para generar los efectos que hemos estado viendo. Entonces, básicamente, a nivel de la célula paratiroides se encuentra un receptor sensor de calcio que se encarga de mediar esas concentraciones de calcio que hay en el medio extracelular, donde si sensa disminución de calcio, se va a secretar PTH, si sensa aumento de calcio, se va a inhibir la transcripción de PTH. ¿Okay? Y además, la vitamina D también, o sea, ¿se acuerdan de ese feedback negativo que yo les estaba hablando? Bueno, la vitamina D también va a actuar inhibiendo la transcripción de genes de PTH, como vemos aquí, en este circulito rojo. Entonces, otros factores que disminuyen la secreción de PTH, el aumento de calcio en la dieta, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, ¿okay?, que ya la vamos a ver, y la resorción ósea. ¿Por qué la resorción ósea te disminuye la PTH? Porque estamos liberando demasiado calcio. Básicamente, en esta unidad, ustedes tienen que entender que todo se regula. Y si ustedes tienen esquemas mentales donde hacen las asas largas y las asas cortas y el feedback positivo, el feedback negativo de todo, ustedes van a salir bien. Seguimos. Entonces, acciones de la hormona paratiroidea. Regular la concentración plasmática de calcio y de fosfato mediante efectos concertados sobre 3 órganos blancos principales: hueso, mucosa intestinal y riñón. A nivel del hueso, ya vimos que es básicamente la resorción ósea. A nivel intestinal, vamos a tener, que yo les comentaba, que la PTH promueve la liberación de la vitamina D y el metabolismo activo de la vitamina D promueve la reabsorción de calcio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actúa la PTH a nivel intestinal? De manera indirecta. La PTH no es la que hace que se reabsorba calcio a nivel intestinal, sino que la PTH, como promueve, ¿verdad?, promueve la liberación o la captación o el efecto de la vitamina D, hace que la vitamina D incida sobre el tracto gastrointestinal para que se reabsorba más calcio. Entonces, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, típico enunciado de fisiología, la PTH promueve la reabsorción, o sea, incide un efecto directo sobre la reabsorción de calcio. Falso, porque no es directo, es indirecto. Porque la PTH activa vitamina D es la que hace esa absorción de calcio. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok. Entonces,
Y bueno, y básicamente esto es lo que les voy a preguntar en el quiz. Yo no les voy a preguntar cosas muy rebuscadas. Aparte de todo esto, la PTH estimula la reabsorción de calcio y promueve la secreción de fosfato, como les estaba comentando antes. Entonces, PTH tiene... ¿Por qué no salió? Aquí está. La PTH básicamente va a tener 3 efectos fundamentales. Disminuye la pérdida de calcio en la orina, es decir, promueve reabsorción de calcio y secreción de fosfato, aumenta la reabsorción intestinal de calcio mediante la vitamina D, se me olvidó ponerles aquí que era un efecto indirecto, y la resorción ósea. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo vemos un poquito más esquematizado. Tenemos aquí que tenemos una disminución de las concentraciones de calcio. Eso va a estimular que las glándulas paratiroides, mediante el receptor sensor de calcio, promuevan la liberación de PTH. PTH, a través del riñón, promueve la reabsorción de calcio y promueve la formación del metabolito activo de la vitamina D, que es esto y que ya lo vamos a ver más adelante. A través del metabolito activo de la vitamina D, se promueve la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino delgado. Y además de esto, la PTH actúa sobre el hueso para la resorción, debería decir resorción, porque la imagen tiene un error, resorción ósea. Entonces, como vemos aquí, vemos que la PTH están saliendo 2 flechas directas, que es en riñón y es en hueso. Por eso es que les estoy diciendo que la PTH, el efecto a nivel gastrointestinal o el intestino delgado es indirecto porque es a través del metabolito activo de la vitamina D. ¿Okay? Entonces, a hipocalcemia se sintetiza PTH y se generan todos estos efectos. Entonces, como ya terminamos con la PTH, ¿dudas sobre la PTH? Ok, muy bien. Aparte de Maru y Nati, ¿alguien tiene dudas? No creo que no. Yo tengo una duda, o sea, creo que no escucho muy bien porque mi internet está horrible. Ajá, Lo del feedback positivo y el feedback negativo. O sea, ok. aquí, ¿cuál sería el feedback negativo en la producción de PTH? Ok, aquí el feedback negativo es que aumenten las concentraciones de calcio. Una vez que aumenten las concentraciones de calcio, yo voy a inhibir la concentración de PTH. O sea, se va a disminuir o vamos a hacer el sensor de calcio, va a sensar que ya aumentó el calcio y disminuye la transcripción de los genes para la PTH. Además, Y el calcio sería el único, o sea, el único, o sea, estimulante. No, sí. mira que aquí atrás, ya, esa persona, ¿qué imagen se les puse ya abajo? Ajá, mira aquí atrás les puse otros factores que disminuyen la secreción de PTH, aumento del calcio, calcitriol y la resorción ósea. El calcitriol es el metabolito activo de la vitamina D. Entonces, estábamos hablando que la vitamina D le hace feedback negativo. Mira que aquí el 1,25 hidrocolecalciferol le hace el feedback negativo a la transcripción del gen de la PTH. Ahora sí, Sí, gracias, Claudia. a la hora. No tengan pena, o sea, ustedes pueden preguntar. Ajá, sigamos aquí. Entonces, habiendo entendido la PTH, vamos a hablar de la vitamina D. Entonces, la vitamina D vamos a tener que tú la vas a obtener mediante 2 maneras. O que tú te expongas al sol y eso active la síntesis de vitamina D, ¿verdad? A través de los rayos UV. Y por eso es que cuando estábamos en el COVID, en Instagram hubo mucho movimiento de, por lo menos, párate en la ventana, sal al frente de tu casa, trata de recibir sol, porque durante el COVID muchas personas sufrieron de déficit de vitamina D. Sí, o el segundo estímulo es la ingesta de vitamina D, ¿ok?
ya sea por suplementos, ya sea por alimentos. Entonces, tenemos dos fuentes de vitamina D a través de que incidan los rayos UV en la piel y eso promueva la síntesis de vitamina D, porque sin rayos UV no tenemos síntesis de vitamina D, o a través de la ingestión de vitamina D. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que la vitamina D por sí sola, ¿verdad? Que es bueno, no importa, que la vitamina D necesita activarse, ¿ok? Porque la vitamina D por sí sola, ella solita, no genera los efectos requeridos. Entonces nosotros necesitamos que esta vitamina D se convierta en 1,25 de hidrocolecalciferol o el nombre más fácil, calcitriol, ¿ok? Que de hecho en el examen se los van a poner como calcitriol. Entonces, nosotros necesitamos que esta vitamina D pase de vitamina D a calcitriol. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero nosotros vamos a tener que en nuestro tejido cutáneo o en nuestra piel, vamos a tener este compuesto que es el 7 de hidrocolesterol. Esta vía se la tienen que tatuar, ¿ok? Todos los nombres, toda esta imagen, porque esto todo lo preguntan. Entonces, el 7 de hidrocolesterol a través de los rayos UV que inciden en la piel se diferencia a previtamina D3. Esa previtamina D3, ¿verdad? Es liposoluble y tiene que viajar unido a proteínas en la sangre para que llegue al hígado, ¿ok? Y en el hígado se va a transformar por la 25-hidroxilasa en vitamina D3. Y aquí esto está inactivo o activo. Inactivo. Muy bien, está inactivo. Entonces, por eso es que en tanto parcial como en quiz les juegan mucho con ya en el hígado está activa. No, en el hígado no está activa. Ya en forma de, o sea, a través de la 25-hidroxilasa se activó. No, por eso es que se tienen que saber. Esta vía es lo único que es así como demasiado específico, ¿ok? Igual por el grupo, en el drive que les pasó a Ángel Luzardo y en la recopilación que les pasé yo de endocrino, hay un resumen que tiene como 18 páginas de este tema, que realmente si se ven esta prepa primero, o sea, no les va a costar tanto leerse esas 18 páginas porque lo tienen digerido, porque yo me basé de ahí. Y esta vía está explicada también por Dummies. Pero bueno, seguimos aquí. El 7 de hidrocolesterol a través de los rayos UV pasa a ser previtamina D3, viaja al hígado y en el hígado a través de la 25-hidroxilasa se vuelve vitamina D3 que no está activo todavía. Otra vía es que mediante la ingesta, la dieta, tú consumas vitamina D3 y llega directo al hígado. Ahora, del hígado nosotros nos vamos a ir al riñón. Hidroxilasa, esa vitamina D3 se va a convertir en calcitriol. ¿Y cuál es el efecto aquí de la PTH? Que la PTH induce la síntesis de esta enzima, 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, yo necesito la PTH para formar el metabolito activo de la vitamina D3. ¿Okay? Si no hay PTH, esta enzima no se activa. Entonces, yo necesito, ¿verdad? Que ustedes entiendan que como que el paso limitante para que se active la vitamina D3, primero que es en riñón, segundo que es a través de la enzima 1-alfa-hidroxilasa y tercero que necesita la acción de la PTH. Son esas tres cosas fundamentales. En riñón por la 1-alfa-hidroxilasa y mediante la estimulación de PTH. Se va a transformar en calcitriol. Ahora, cuando hay mucha vitamina D activa o cuando hay mucho calcio, esta 1-alfa-hidroxilasa, ¿verdad? Puede desviar la formación de metabolito activo de calcitriol al 24,25 de hidrocolecalciferol. Yo sé que esos nombres son como intensos, pero básicamente, en vez de hidrolizarlo en la posición 25, lo va a hidrolizar en la posición 24. Y esto sigue estando inactivo. Entonces, eso es una manera de regulación local.
en vez de generar el metabolito activo, que sería el calcitriol, y que lo hidroliza en la posición 25, cuando hay demasiado calcio o cuando hay demasiado vitamina D activa, lo va a generar este 24-25. ¿Se entiende esto? Eso se ve cuando hay mucho PTH, sí. Sí, sí, yo lo puedo repetir. Ok, entonces, dos maneras de tener vitamina D. A través de que los rayos UV incidan y se active la 7-hidrocolesterol y pase a previtamina D3. Segundo, que lo ingieras en la dieta. ¿Ok? Todo esto va a terminar en el mismo paso. Van a viajar a hígado. En hígado, a través de la 25-hidroxilasa, se convierte en vitamina D3. ¿Ok? Una vez en el hígado, eso está inactivo, porque yo necesito activar la vitamina D3. Entonces, eso va a viajar hacia el riñón y a través de una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa, se va a convertir en el metabolito activo de la vitamina D, que es el calcitriol. Pero ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica que las enzimas pueden estar moduladas hormonalmente. Entonces, la 1-alfa-hidroxilasa, ¿verdad?, va a modular a la 1-alfa-hidroxilasa, o sea, o va a aumentar la síntesis de esa enzima para que se genere mucho calcitriol. ¿Ok? Entonces, yo necesito que haya PTH para que se active 1-alfa-hidroxilasa para que se genere calcitriol. Ahora, cuando hay demasiado calcitriol, ¿verdad? Esta 1-alfa-hidroxilasa va a modular hacia el otro lado. Es decir, si ya tengo demasiado calcitriol, no voy a seguir generando calcitriol. Yo necesito generar otra sustancia que no esté activa para que no se sigan generando los efectos que genera el calcitriol. Y por eso lo vamos a hidrolizar en la posición 24. Ahora sí. Fino. Ok. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué hace la vitamina D? Primero, se va a almacenar en el hígado. Y segundo, va a favorecer la síntesis y resorción ósea. Es decir, todos esos procesos que ya vimos de la resorción ósea los van a potenciar. Ok. Además, vimos que básicamente el metabolito activo de la vitamina D3, ¿verdad?, nos va a favorecer la absorción intestinal de calcio. Recordando que la PTH actúa a este nivel de manera indirecta. Se los voy a repetir 20 veces. Entonces, normalmente, ¿verdad?, la absorción de calcio se da por vía paracelular, ¿ok? Donde se da en todo el intestino delgado y es independiente de la vitamina D. Entonces, cuando ustedes le pregunten vía paracelular, ella es independiente de vitamina D. Y básicamente se da por difusión simple. Miren aquí, vía paracelular, el calcio está, vamos a acordarnos que los iones van desde donde tenemos mayor concentración de soluto a menor concentración de soluto, y simplemente el calcio hace por difusión pasiva hacia el vaso y es reabsorbido. Ahora, vamos a tener otra vía, que es la vía transcelular, que depende de la vitamina D. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la vitamina D, ¿verdad?, me van a promover la síntesis de dos proteínas fundamentales para que se pueda reabsorber calcio por la vía transcelular, que es esta, la TRPV6 y la calvindina. ¿Ok? Entonces, básicamente, el calcio va a pasar por este transportador, que es el TRPV6, a las células del intestino, ¿ok? Y ese calcio necesita ser conjugado con calvindina, ¿verdad?, que va a ser una proteína que básicamente nos liga a calcio, y no tiene mucha importancia realmente, liga a calcio, y ese calcio va a entrar al vaso por un contrasporte con sodio.
¿ok? Y por supuesto, este gradiente de sodio no los mantiene la bomba sodio-potasio, que siempre está, siempre existe y siempre nos ayuda. Entonces, tienen dos vías de reabsorción de calcio, vía paracelular, vía transcelular. ¿Cuál depende de la vitamina D? La vía transcelular. La vía paracelular no depende de vitamina D. Entonces, la vía paracelular es dependiente de vitamina D. Falso. ¿Ok? Es la vía transcelular. ¿Ok? Esta vía solamente se va a través del endógeno y está mediada por las proteínas que fueron sintetizadas por el estímulo de vitamina D. ¿Que cuáles son esas proteínas? La TRPV6, que actúa como un transportador, y la calvindina, que básicamente liga calcio. Entonces, el calcio que se encuentra en la luz del intestino va a entrar por la TRPV6, el calcio se une a la calvindina, y este calcio va a entrar mediante este transportador que saca 3 sodios y mete 2 calcios. ¿Ok? Entonces, este gradiente de sodio lo mantiene la bomba sodio-potasio. Ok, entonces básicamente, ¿cuáles son las acciones del calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D3? Ay, perdón. Ok, entonces, estimular la absorción de calcio desde el lumen intestinal en contra del gradiente de concentración. Y se van a observar efectos a las pocas horas, aumenta el número de unidades de bombas de calcio del lado basolateral y estimula la síntesis de calvindina. Recuerden que nosotros necesitamos ligar calvindina, ¿ok? La ausencia de la vitamina D3 te genera raquitismo. Eso se los pregunto. Súper importante. Es indispensable la remineralización normal del osteoide y en su ausencia se acumula un exceso de mineral. ¿Okay? Estimula la síntesis de osteocalcina y fibronectina, que son componentes del osteoide, muy histología. Estimula, y a nivel renal, estimula la calvindina y la bomba de calcio ATPasa en el túbulo distal. Es decir, el calcitriol también te va a promover esa reabsorción de calcio mediante la inserción de la bomba de calcio ATPasa. Habiendo terminado con la vitamina D, ¿verdad? Hemos visto dos hormonas, que son la PTH y la vitamina D, específicamente el metabolito activo de la vitamina D, porque la que tiene los efectos biológicos es la vitamina D, o sea, es el metabolito activo de la vitamina D. Es como les explicaba a Robert anteriormente, entre T3 y T4, la que tiene los efectos biológicos es T3. Aquí en este caso, entre vitamina D y metabolito activo de la vitamina D, que es el calcitriol, el que tiene los efectos biológicos es el calcitriol, ¿ok? Entonces, esas dos hormonas que ya vimos estimulan, ¿verdad? Resorción ósea, liberación de calcio, reabsorción de calcio, todos estos procesos. En cambio, vamos a tener esta última enzima que es antagonista. Es decir, cuando yo tengo mucho calcio, que ya no necesito tener tanto calcio, es decir, cuando tengo una hipercalcemia, la hormona que se va a secretar es la calcitonina. Es decir, calcitriol y calcitonina son cosas distintas. Lean bien, porque se parecen los nombres. Entonces, calcitonina es antagonista de la PTH, porque primero, la calcitonina va a tener un estímulo que va a ser el aumento de calcio. Entonces, una vez que se genera un ascenso de la concentración plasmática de calcio, va a estimular la secreción de calcitonina, es decir, regula la hipercalcemia. Entonces, ¿qué va a hacer la calcitonina? Aumentar la remodelación y formación ósea, es decir, no me va a aumentar la degradación, porque la calcitonina no quiere que se genere más calcio. Ella lo que quiere es que ese calcio se consuma, que se quede en el osteoide, que entonces ella va a promover es la formación ósea, la formación de hueso. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ella va a disminuir esas acciones de los osteoclastos que ya vimos. ¿Y dónde se secreta esta calcitonina? Porque eso lo pregunta. En las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Entonces, ¿cuántas hormonas me libera la glándula tiroidea? T3 y T4, a través de los folículos coloides, que ya lo vieron con Robert, y a través de las parafoliculares,
liberas calcitonina, que es un antagonista de la PTH. Entonces, la calcitonina me va a disminuir o me va a aumentar el calcio extracelular. Ajá, muy bien, me lo va a disminuir. La calcitonina disminuye el calcio, la PTH va a aumentar el calcio. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Aunque ustedes se sepan, la regulación hormonal de todo esto tiene un paso ganado, literal. Entonces, para finalizar, vamos a ver una respuesta compensatoria a una hipocalcemia, es decir, a una disminución de calcio. Cuando yo tengo disminuciones de calcio, se promueve la secreción de PTH. Va a disminuir el fosfato plasmático. ¿Quién me explica por qué disminuye el fosfato plasmático? Ya lo vimos. Ay, corre. ¿Quién me lo explica? Según los efectos de la PTH que vimos y lo que les expliqué. La respuesta está en la lámina, pues. No se los digo yo, pero una persona valiente. Equivóquense ahorita, no se equivoquen el lunes. Bueno, se los voy a explicar yo. Entonces, cuando tú tienes secreción de PTH, uno de los efectos que vimos es que reabsorbes calcio a nivel renal y secretas fosfato. Entonces, por eso disminuye el fosfato plasmático, porque vas a aumentar la eliminación de fosfato para tu poder reabsorber calcio. Porque miren, ¿ves? Disminuye el fosfato plasmático, disminuye el fosfato renal, la respuesta está aquí básicamente. Aparte, la secreción de PTH, miren la flecha que sale, aumenta la secreción de calcitriol mediante la estimulación de la 1-alfa hidroxilasa, ¿verdad? A través de la del calcitriol, aumenta la absorción intestinal, la PTH incide directamente sobre la resorción ósea y también la vitamina D, y eso hace que aumente el calcio plasmático. Una vez que aumenta el calcio plasmático, que ya salimos de la hipocalcemia, van a disminuir las secreciones de PTH, disminuyen las secreciones de del calcitriol o el metabolismo activo de la vitamina D, y va a aumentar el 24,25 porque nosotros no necesitamos más efecto biológico. Igual, esta lámina la observan con calma, detenidamente, y se aprenden toda la respuesta compensatoria, ¿ok? Ahora sí, esta es la última lámina. Los desequilibrios del calcio. Vamos a tener que en una hipocalcemia se produce una excitación del sistema nervioso y tetanio. Y en una hipercalcemia deprime la actividad del sistema nervioso y del músculo. Ustedes dirán, Claudia, te volviste loca, porque como un aumento de calcio me va a deprimir la actividad del sistema nervioso, si más bien el calcio es un ion positivo y despolariza y me debería aumentar más la excitabilidad y todo el tema. Bueno, no me volví loca, sino que ustedes hay algo que tipo tienen que recordarse siempre de bio, a pesar de que a ustedes no les gusta mucho bio, pero hay unas cosas que se tienen que acordar. Y es que hay algo llamado up and down regulation. Eso no se los van a preguntar aquí, pero es para que ustedes entiendan por qué una hipercalcemia, en vez de aumentar la actividad neuronal, la va a disminuir. Cuando hay una hipercalcemia, tenemos mucho ligando, es decir, hay mucha sustancia. Cuando hay mucha sustancia, se va a generar down regulation, es decir, van a disminuir los receptores para esa célula. Si disminuyen los receptores para esa célula, se va a generar un proceso de desensibilización. Es decir, si yo disminuyo los receptores, no va a haber nadie que lo capte
y no se va a despolarizar la célula, no se va a generar todas estas respuestas reflejas y todo lo que tú quieras, y por eso es que se deprime la actividad del sistema nervioso. No porque no haya calcio, sino porque la cantidad de receptores está disminuida. Esto de que les estoy explicando de up and down regulation no se los van a preguntar, pero es simplemente para que razonen y entiendan por qué esto sucede así. En cambio, en un proceso de hipocalcemia tengo muy poco ligando y mi organismo dice, hay que agarrar todo lo que haya porque no sabemos cuándo vuelva a haber. Entonces va a sintetizar muchos receptores, es decir, va a ser upregulation, va a sintetizar muchísimos receptores, van a expresar en esa membrana 500.000 receptores, y por eso es que produce excitación del sistema nervioso y tetania. ¿Me entendieron esto? No les voy a preguntar up and down regulation, pero sí es para que entiendan por qué una hipocalcemia produce excitación del sistema nervioso y por qué una hipercalcemia la deprime. Ok. Okay, y con esto terminamos homeostasis del calcio y fosfato y viene glándulas adrenales. ¿Quieren un break de 15 minutos y volvemos o empezamos de una vez? Déjame detener esta grabación.